Así entramos a nuestros nombres bíblicos, significado y la influencia de los nombres bíblicos en las Sagradas Escrituras. Tenemos muchos nombres que han tenido grandes significados y han tenido gran influencia, no solo en el tiempo pasado, sino influencia espiritual. Cuque, ¿qué te parece esto? Vos que me has acompañado en esta simbología, ¿qué significarán estos nombres bíblicos? ¿Tenés idea de qué es? ¿Nombres bíblicos, el significado del nombre? De cada un nombre de cada persona. ¿Tendrá alguna influencia? Bueno, te voy a llevar un poco a que entendamos de qué se trata esto. Hoy en día, uno se llama Juan y vos decís, simplemente es Juan. Ah, ok, ahora entiendo. Es solo un nombre, sí. Solo se llama Juan. En la antigüedad, los nombres tenían un significado. Claro. Entonces, cuando vos te ponían un nombre, decían horizonte amarillo o algo, te asociaban a que tenías alguna cualidad similar a esa descripción de ese nombre. Claro. Es decir, si te llamaban el águila, o te ponían... Claro, porque de hecho muchos nombres que se usan hoy en día vienen de un origen de otro idioma. Claro, y que tienen un significado. Claro. Que tienen un significado. Pero la gente ya se olvidó de los significados. Sí, solamente es un nombre y nada más. Está disociado totalmente. Sí. ¿Tu nombre qué significa? ¿Significa algo? ¿Hernán? Sí. No sé qué significa. Ah, bueno. A ver. Luciano al menos sabe lo que signica su nombre. ¿Qué significa Luciano? El portador de luz creo que significaba. Portador de luz. Creo que significaba portador de luz, Luciano. En realidad yo nunca le puse Luciano por el significado. Después me enteré. Cuando le puse el nombre significado, el nombre Luciano, fue por un amigo que tenía un chico que era muy amigo mío en la primaria. Nunca más lo volví a ver, pero era muy, muy bueno, muy agradable ese amigo que tuve. Y nunca más volví a verlo. Creo que cursé 1 año y medio con él. Y bueno, además que el nombre me gustaba. Aquí tienes el significado de Hernán. Es un nombre de origen germánico y es una variante de Fernando. Su nombre significa valiente. 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 Cobarde no. Cobarde no, claramente. Cobarde no. Valiente. Sino hemos hablado de todo, Hernán, así que cobarde es lo que menos somos. Hablamos de los políticos, no nos gustan los cristianos que son tibios. Políticos, cristianos que venden la fe, ¿no? Claro. Yo me estoy matando de risa acá, me perdí, porque muchos oyentes escuchan, te dicen de todo. No sé si viste, Cookie, Kiki, sí, Kiko y hasta Chucky te pusieron. Chucky me pusieron. Bueno, en la antigüedad, estos nombres tenían un significado. Y ese significado era como un sello o una carta de presentación ante los demás, ante la sociedad. Te voy a dar algunos ejemplos de lo que vamos a ir viendo. Se me ocurre ver dos nombres. Quiero que me busques la palabra Benoni. ¿En la Biblia? Benoni con B larga, sí. Benoni en la Biblia. Esta es la historia de el último hijo. Podés leerlo en Génesis 35:18, te lo soy más fácil. Es el único versículo que tengo. Exacto. Es el último hijo de Israel o Jacob. Y dice la historia así. Jacob llamó desde el 15. Mariana, vos que te gusta leer mucho. Vamos a leer desde el 13. Dice, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. El 15 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto.
Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Yo hice una predicación de este pasaje, porque su madre le llama Benoni. Cuando vos analizás el nombre de Benoni, bueno, el nombre de Benoni casualmente se explica en la Biblia. Si vamos a la Escritura, vemos que Benoni, ¿qué significa Benoni? Hijo de mi aflicción o hijo de mi tristeza. Esto significa Benoni. Dice entonces que la madre estaba ya perdiendo la vida, estaba muriendo, y le puso ese nombre. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Dice que le puso Benoni como diciendo hijo de mi tristeza o hijo de mi aflicción. Ahora, la gente cuando lo llamaba Benoni, si lo llamaba en el futuro Benoni, él iba a estar asociando directamente su vida con la desgracia de su madre. Es decir, yo gracias nací, pero maté a mi mamá al nacer. En lugar de ser una alegría, soy el hijo de la tristeza, el hijo de la aflicción de mi madre, el hijo de mi dolor, o hijo del dolor. Entonces, su padre dice que dijo, no, vos no podés ser marcado por el nombre, porque el nombre tenía significado en la antigüedad. Por eso es importante el estudio de los nombres hoy, porque en la antigüedad el nombre era como un sello distintivo. Marcaba como un acontecimiento. Claro, ¿no? marcaba un acontecimiento, contaba una historia el nombre. Hoy en día no. A vos te dicen Silvia y no sé qué significará, o Mariana. La verdad no tengo ni idea, nunca me interesó tampoco. Bueno, pero en la antigüedad ellos valoraban sus nombres porque sus nombres era como un sello que sus padres le habían dejado de características que sus padres habían visto hacia él. O sea, el primero que usó la palabra Hernán o Fernando, de donde viene la palabra valiente, le habrá puesto a su hijo por el deseo de que sea valiente o que él lo vio como un valiente, como un futuro valiente. Entonces esto inspiraba a la gente. Sus nombres se inspiraban. Hoy tenemos nombres impersonales, totalmente disociados de toda cosa, de todo acontecimiento. Bueno, le puso en definitiva Benoni. Su padre miró y pensó, Benoni, no puede ser. Mi hijo no va a ser hijo de la tristeza de nadie. Mi hijo no va a ser hijo de la angustia, hijo de la aflicción. Y entonces dice que le cambió el nombre y le puso, ¿cómo dice que le puso, Cuque? Benjamín. Le puso Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo diestro, de la mano diestra. Hijo de la mano derecha era una palabra que significaba como hijo de mi confianza e hijo de la fortaleza. La mano derecha es más fuerte que la mano izquierda siempre. Ser diestro en aquellos días o ser zurdo en aquellos días era considerado casi como una maldición. Hasta en estos días, la gente dice, ¿por dónde lo compraste? ¿Por izquierda o por derecha? Dice. Es verdad. Cuando izquierda parece que es lo malo y nada que ver, los zurdos no tienen la culpa de que se haya terminado asociando a la izquierda con algo malo. Pero en aquellos días también, hijo de la mano derecha era decir hijo de mi fortaleza, hijo de mi confianza, un hijo hábil, un hijo en que uno puede confiar para que encomendarle cualquier tarea o como hasta ser heredero, ¿por qué no? Dice que después fue muy amado, tanto como José como Benjamín, fueron muy amados por Jacob. Pero dice algo más ahí. ¿Qué habrá significado José, dicho sea de paso? ¿Tenés alguna idea, Cuque, qué significa? Si me preguntás voy a adivinar y seguramente le voy a errar por lejos. Significa que Dios añada, levantado, quien perdona. Eso significa. El que Dios añade, el levantado, el ungido, ¿no? El que Dios perdona, quien Dios perdona. Bueno, no nos olvidemos que una de las características importantes de José fue poder perdonar a sus hermanos, ¿no? Después de tanto dolor y de haberle sacado su vida, tuvo que inventarse una vida en Egipto y sufrir para que ellos en un futuro vengan y gocen de las bendiciones que él había logrado de la mano de Dios en Egipto.
Sin embargo, dice la Escritura, hoy vamos a ver estos dos aspectos de Benoni y Benjamín. Cómo la Escritura toma otro sentido ahora cuando entendés lo que significa Benoni y cuando entendés lo que significa Benjamín. El padre dijo no. Tu madre te puede haber... El padre es Dios. Nuestra madre, dice la Biblia, que sería como la iglesia o serían los que nos tienen aquí en la tierra. Pero el Padre Celestial es el que es a quien realmente pertenecemos. Tal vez en la vida a vos te han puesto un nombre o te han calificado de alguna manera, porque el nombre calificaba, el nombre era como que describía quién eras. Fíjense que también Dios le cambia el nombre a Israel. Le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que se llamará tu nombre Israel. Entonces, hay tantos nombres en la Biblia. Si nosotros vamos a la palabra Jacob, significa el que suplanta, el que toma por el talón. Eso significa Jacob. O sea, que cuando alguien lo llamaba Jacob le decían como el impostor. Claro. Imagínate llamarte impostor. Es triste, ¿no? Que te llamen impostor o hijo de la desgracia de tu madre. Entonces dice que Dios le dijo, no, con ese nombre no hacemos nada. ¿Viste que en el mundo artístico dicen, ¿cómo te llamas? No sé, Pancracio. Dice, no, con ese nombre no llegamos a nada. Te vas a llamar a partir de ahora Michelangelo. Entonces, y vos decís, ¿se llama No, se llama Pancracio. Claro, es el nombre artístico. Exacto, bueno, entonces, en este caso era por una conveniencia artística. En el caso de Dios, era una conveniencia en cuanto a una identificación. Jacob significaba el que toma por el talón y el que suplanta. ¿Qué significa Israel? Dios le dice, no te voy a llamar nunca más Jacob, y no permitas que nadie te llame Jacob. Porque a partir de ahora, porque él hasta ese momento había suplantado al hermano en una bendición, pero nunca la había conseguido. Intentó. Es como que el que intenta hacerle cosas buenas al pastor, traer una manzanita, pastor quiere que le abra la puerta, quiere que le haga tal cosa, como para ganarse un lugar. Pero no es el que Dios está eligiendo, es el lugar que Él está consiguiendo. El lugar que Dios elige te lo da Dios, no te lo ganas con astucias. Y dice que Él había ganado con astucia esa primogenitura, este varón llamado Jacob, y Dios dice que luego dijo no. Pasó muchos años viviendo con su tío Labán, trabajó por su primera esposa, varios años, después trabajó por su segunda. Después de muchos años vuelve a su tierra y su hermano sale al encuentro para cobrar venganza porque él lo había engañado. Ora con Dios, le pide perdón a Dios, se arrepiente, dice, no quiero que manda a toda la gente, a todos los hijos a otro lado, dice, si de última me mata, que me mate a mí nada más. Y se queda orando con Dios. El ángel se le presenta y lucha con el ángel, hasta que rayaba el alba. Y entre que lucha, dice que el ángel le dijo, déjame, porque ya me tengo que ir. No te dejaré si no me bendices. Dice que empezó a llorar. El ángel le toca en el muslo y queda herido. Y dice entonces que se arrastraba y decía, me tengo que ir. Y lloraba. Y dice que el ángel entonces se da vuelta y le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, que significaba ¿qué? El que toma por el talón y el que... Estos alumnos, no, con estos alumnos no se puede aprender, no se puede enseñar, por favor, me desaniman ustedes. Es que yo me quedé preocupado. El que suplanta. El que suplanta. El que suplanta. Y entonces le dijo el ángel, a partir de ahora tu nombre se llamará Israel. Israel significa luchador, el que lucha con Dios, el que reina con Dios. Entonces, ahora su nombre significaba el que lucha, el luchador con Dios. Israel, uno que lucha por su bendición, uno que, como dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan por la fuerza. Es decir, ir a tomar ese ímpetu espiritual y sacudir la bendición y tomarla para tu vida. Hasta aquí estamos viendo Israel. ¿Y qué más vimos? Benoni, Benjamín, Jacob, Israel. No te voy a preguntar qué significaba Benjamín porque te voy a hacer pasar vergüenza. Bueno. Mano derecha. El hijo de la mano derecha. Muy bien. Vamos. Vamos. Bueno. Sí, con cheating. Vi una mano que le estabas haciendo señas ahí, Mariana, se me hace que estabas haciendo un poco de trampa. Hagamos trampa, ¿no? Como decía alguien por ahí.
Bueno, ¿qué pasó después de que murió Raquel? Seguime leyendo el versículo 19, Génesis 35, Mariana. Dice que entonces en Génesis... Así murió Raquel y fue sepultada. Ups, se me fue. A ver. Murió Raquel, dice... Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Bueno, hasta ahí nomás. Dice que a ella la sepultan camino de Éfrata, Belén. Dice la Escritura, ¿por qué es importante Éfrata? A ver si lo busca lo Cuque, a ver, Éfrata. ¿En qué otra parte sale? Porque hay una profecía que habla de Belén Éfrata. ¿Tenés algo de Éfrata? Tengo 10 versículos. En Génesis. No, Micaías. 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. es tremenda Éfrata, Belén. Entonces dice que la sepultan camino a Éfrata. No alcanza a llegar a Éfrata. Podría haber habido un médico, ayuda o algo, mejores comodidades, y la sepultan. ¿Qué significará Éfrata? ¿Qué te parece, Cuque, qué significa Éfrata? Tú, Belén, Éfrata, dice. O primero también podríamos buscar, Éfrata significa Capaz que... abundancia, ¿sí? Sí. Éfrata significa abundancia. Y dice que también significa, la misma ciudad se llama Belén. Y alguien se preguntará entonces, ¿qué significará Belén? Porque si dice, tú, Belén, Éfrata. Ahora, dice que era abundancia, ¿cierto? Sí. Y Belén, ¿qué significa? Creo que también lo contaste en una prédica, ahora que hago memoria. Bueno, Belén significa como casa de pan, ¿no? Casa de abundancia, casa de pan. Esto es lo que significaba Belén en la Biblia. ¿Por qué es importante el significado de Belén? Belén, que significa casa de pan y abundancia. Dice la Escritura entonces, ahora nosotros cuando tengamos que leer la palabra y algo tenga que ver con Éfrata o Belén, tenemos que entender qué era lo que significaba. Leemos un poquito otra vez la historia de Raquel en Génesis. Sí, en Génesis 35, 19, voy más arriba. 16. Vamos. No, el 19, perdón. 19. No, leamos desde el 16, que está muy interesante. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Ahí está, ¿a dónde tenían que llegar ellos? A Éfrata. A Éfrata. Belén significa casa de pan. Éfrata significa abundancia. Y dice que quedaba todavía un trecho. ¿Y qué pasó entonces? Quedaba como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que, al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces, por lo visto hasta ahora, nunca llegó Raquel. No llegó. No llegó nunca a Éfrata. Dice que la promesa era que de Belén, habíamos leído, Miqueas, Cuque, Sí. que desde Belén, y tú, Belén Éfrata, Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. de ti. Y sabemos que entonces Belén significa casa de pan. Y Jesús dijo, vuestros padres comieron del maná y murieron. Pero yo he aquí el pan que descendió del cielo, y el que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Entonces,
podemos tomar un sentido diferente ahora al entendimiento de las Escrituras, porque sabemos que aquella que daba luz se dirigía hacia un lugar, y ese lugar era el lugar que significaba casa de pan, casa de provisión. Éfrata significaba abundancia. Pero no alcanzó a llegar y perdió la vida a mitad de camino. Sin embargo, los demás siguieron viaje y el camino era hacia Belén. Belén era como un lugar como histórico, iba a ser un lugar como profético, por así decirlo, o un lugar anticipatorio, para no usar tanto la palabra profético, de acontecimientos venideros. Fue toda para algunos puede haber sido una casualidad que murió camino a Belén, pero no era ninguna casualidad, podría haber muerto en cualquier otro camino. Fue camino a la casa de pan, camino al lugar donde iba a haber su salvación. De Belén nace la salvación para toda la humanidad. Quizás Raquel, si llegaba un poquito más a tiempo, tenía allí más cuidados, había parteras, había lugares, estaban más acostumbrados a los trabajos de parto y demás, y no era improvisar en medio del camino. Vos imaginate, vos fuiste mamá, Mariana, así que te imaginás en medio del viaje sin tener comodidades, terrible. es terrible, así nomás. Sí. Entonces, estos significados tienen que ser importantes porque nos pueden abrir un conocimiento y un entendimiento más profundo de la Biblia, mucho más profundo. Podemos estar horas buscando las diferentes aplicaciones para esta mujer que da a luz y muere a mitad de camino antes de dar a luz. Camino a Betel, quizás, a Belén. Quizás en Belén las cosas hubiesen cambiado. Pero lamentablemente Raquel murió. Ahora lo llamativo es que ¿por qué Raquel le puso ese nombre a su hijo, no? Quizás no tenía tantas esperanzas y quizás su último mensaje fue un mensaje de tristeza y de angustia. Quizás con esperanza se puede llegar un poco más lejos, o quizás con esperanza se puede dar una herencia mejor. Pero su padre era un hombre de esperanza. Dijo, mi hijo no se va a llamar nunca Benoni, dijo, se llamará Benjamín. Benjamín fue una de las tribus de Israel, y hay muchas historias que tienen que ver. Entonces, cuando estudiemos algún acontecimiento de la tribu de Israel, recordemos esta historia, recordemos el significado. Recordemos que todos los nombres nos pueden abrir un panorama de entendimiento, pero mayor, con un entendimiento increíble para la palabra. Esta mujer trató de llegar, ojalá que a muchos creyentes que están camino a encontrarse a la presencia de Dios, seguir a Dios donde están cubiertas todas sus necesidades. Dice que, ¿sabes qué significa Raquel? Dinos. Una oveja. Raquel significa oveja. Entonces, y en Jesús, yo soy el buen pastor, dijo. No alcanzó a llegar al lugar de su salvación. Pero vemos que ella reflejó cierto renegar contra los acontecimientos de la vida, no dio esperanza a sus hijos, y al punto que su padre corrigió el error que cometió Raquel. Entonces, con esperanza, andando, quizás nos dan un poquito más las fuerzas para llegar a Belén, donde está nuestro Salvador, donde está la abundancia, donde es la casa de pan, cuando ya no tenemos fuerzas, cuando ya no podemos seguir adelante. Y hasta aquí nuestro bloque de significados de nombres bíblicos. ¿Qué te pareció, Cuque? Yo quería ver a ver si mi nombre estaba en la Biblia. No, creo que no está. Hay uno que se dice Emán, pero le falta el R. Le falta la R. Era músico. Muy buenos músicos eran. ¿Qué te parecieron los nombres? Me gusta mucho esta estación, espero que la volvamos a tener más adelante. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos.